1996, es decir, hace 30 años, lo leí y me fascinó. Y desde entonces no solo me ha seguido fascinando, sino que estoy completamente convencido de que este libro será considerado en un futuro muy próximo como una auténtica revelación para la humanidad. Y de hecho ya constituye un medio muy eficaz para que iniciemos el camino que nos llevará a lograr el sueño que muchas personas tenemos, el sueño de alcanzar juntos un mundo mejor. Bien, pero ¿por qué quiero presentarles, por qué me fascina y valoro tanto este libro? ¿Por qué creo en él? Pues tengo muchas razones para creer en el libro de Urantia, pero solo les voy a comentar 3 de ellas. En primer lugar, creo en el libro de Urantia porque proporciona al ser humano las respuestas que necesita, las que está buscando. Les voy a poner 2 ejemplos de esto que digo, uno particular, el mío propio, y otro más general. Comienzo por el mío. Desde muy jovencito sentí gran interés por lo espiritual y por lo misterioso, pero mi búsqueda más concienzuda no comenzó hasta mis 20 años de edad, un poquito tarde, lo reconozco, y fue en la Iglesia Católica, que es donde me había movido hasta entonces por la educación recibida desde niño. Pero no encontrando en ella respuestas convincentes, me enfrasqué en la lectura de libros filosóficos de divulgación científica y religiosos y esotéricos de diversas tendencias. Años más tarde, orienté mi búsqueda en la historia comparada de las religiones y finalmente me centré en la vida y en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y cuando estaba enfocado en estas enseñanzas, encontré el libro de Urantia. Esta es, a grandes rasgos, mi trayectoria de búsqueda. Buscaba respuestas a las preguntas que ya entonces me formulaba. Y justo es reconocer que a lo largo de ese camino encontré buenas ideas y buena gente. Pero también debo decir que ningún libro de los muchos que pude leer, ninguna persona, ninguna iglesia, ningún grupo esotérico, ufológico o de otra clase supo nunca responderme adecuadamente a las preguntas que yo me formulaba. Y esas mismas preguntas, seguramente muchos de ustedes se las habrán formulado en algún momento, porque estoy viendo que tienes dificultad. Pásate a otra silla. Sí, tranquila. Pásate a otra silla. Acomódense para ver mejor, sí, no pasa nada. Bueno, decía que esas mismas preguntas que yo me hacía, seguramente muchos de ustedes se las habrán formulado en algún momento, porque casi todos los seres humanos nos hacemos este tipo de preguntas. ¿Existe realmente Dios? ¿Quién o qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿A dónde voy después? ¿Qué sentido tiene esta vida? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Cuál es la finalidad de este inmenso universo? Bien, pues a todas estas preguntas y a otras muchas que nadie me había contestado nunca, me respondió satisfactoriamente el libro de Urantia. Y pienso que de igual manera les responderá a ustedes. Ahora voy con el ejemplo más general. Miren, hace bastantes años
hablando con un amigo, caímos en la cuenta de que las grandes religiones y las otras enseñanzas alternativas presentan una gran laguna. No enseñan ninguna cosmología a sus creyentes. Y no la enseñan sencillamente porque no pueden, porque los seres humanos, por nuestros propios medios, no podemos saber qué hay entre nosotros y Dios. Según algunas de esas religiones y de esas otras enseñanzas, nosotros estamos aquí abajo, Dios está allá arriba, y en medio no hay prácticamente nada, como mucho algunos ángeles. Y lo que enseñan algunas de ellas es que cuando morimos, si hemos sido buenos, vamos directamente a la presencia de Dios y Él nos ilumina de repente con toda su sabiduría divina. Mientras que otras dicen que nos fundimos con el Hacedor o que nos reencarnamos aquí en la tierra una y otra vez, como si en esta inmensa creación no hubiera más mundos donde seguir progresando. Las religiones y las otras filosofías no enseñan ni el origen del universo, ni la forma que tiene, ni cuál es su historia, ni cómo se administra o gestiona este universo, ni qué destino le espera. Y no lo enseñan, como he dicho antes, porque no lo saben. Solo unos seres celestiales más avanzados que nosotros podrían decirnos qué hay entre nosotros y Dios, tanto a nivel espacial como a nivel espiritual. Y esto es exactamente lo que hace el libro de Urantia, llenar ese inmenso vacío cosmológico, y de igual manera llena otros inmensos vacíos para responder a esas preguntas que siempre nos hemos hecho. Por eso digo que el libro de Urantia proporciona respuestas. Por eso y por otras cosas que ahora diré, valoro tanto este libro. Por eso creo en él. En segundo lugar, también creo en el libro de Urantia porque impulsa a ser mejor persona. Y lo hace sin tener que recurrir a la promesa de un cielo o a la amenaza de un infierno. A mí me impulsa a ser mejor. Y estoy completamente seguro de que si ustedes conocen este libro, apreciarán en él su verdad, su belleza y su bondad. Creerán en él y de ese modo también sentirán el impulso imparable de ser mejores personas, más pacientes, más tolerantes, más humildes, más amables, más alegres y más justas. Querrán buscar la paz y amar más y servir mejor a sus semejantes. Y entonces observarán ustedes su propia transformación y qué es lo que consiguió transformarlos. Y sentirán intensamente el deseo de llevar esa transformación individual a otras personas. Mire, sin esa transformación individual de cada uno de nosotros para que finalmente se convierta en una transformación colectiva, nuestro mundo, que ya lleva casi 1 millón de años enredado en guerras y odios, seguirá alejado del amor y anclado en el egoísmo, en el miedo y en la desesperanza. Y eso no debemos permitirlo cuando tenemos en nuestras manos una herramienta que nos puede ayudar tanto. He dicho antes que el libro de Urantia proporciona respuestas. Y efectivamente puede hacerlo porque fue escrito a propósito para responder a nuestras inquietudes, para que dispusiéramos de una revelación más amplia, más precisa y más acorde con los tiempos actuales y con el nivel de desarrollo que hemos alcanzado. Y en definitiva, porque fue escrito para aumentar nuestra conciencia cósmica y elevar nuestra percepción espiritual, según se indica en el prólogo del propio libro. Y, en tercer lugar, creo en el libro de Urantia por su extraordinaria coherencia. Mire, esto para mí es muy importante.
pero no me voy a extender. Solo diré que el libro de Urantia es un volumen de más de 2000 páginas que trata de las más variadas cuestiones espirituales, históricas, científicas y filosóficas, sin que en él puedan encontrarse contradicciones ni incoherencias de ninguna clase. Bien, hasta aquí les he explicado por qué me fascina y valoro tanto este libro, por qué creo en él. Vamos a pasar ya a ver qué es el libro de Urantia, de qué trata. El libro de Urantia es, ante todo, un libro de amor y de esperanza, pero también es más que todo eso. Es un libro de amor porque nos revela que la única realidad que podrá unir alguna vez a todos los pueblos y a todas las religiones de la tierra es la hermandad espiritual de los seres humanos basada en la paternidad de Dios. Dios es nuestro Padre espiritual, el Padre de cada uno de nosotros, y como tal Padre nos ama divinamente, infinitamente a cada uno de sus hijos sin exceptuar a ninguno. Y si tenemos el mismo Padre, todos somos hermanos. No solo los que piensan como nosotros o los que pertenecen a nuestra comunidad de creyentes. No. Dios no hace acepción de personas, ni de razas, ni de pueblos. No existe, nunca existió un pueblo elegido. Solo existen hijas e hijos de Dios. Y solo cuando nosotros, sus hijas e hijos, reconozcamos a Dios como nuestro verdadero Padre espiritual, podremos sentirnos hermanos, podremos amarnos y podremos vivir juntos en paz y progreso en la tierra. De otro modo, no será posible. Y es un libro de esperanza, porque afirma, razona y explica categóricamente que hay vida después de la muerte, y que la muerte solo es el comienzo de una carrera permanente de aventuras apasionantes y de maravillosos descubrimientos. Pero también es un libro que además de referirse a nuestros anhelos espirituales más profundos, satisface nuestro intelecto, porque armoniza la ciencia, la filosofía y la religión. Miren, sabemos por la historia que estas tres disciplinas no han estado muy unidas, que digamos. Se han mostrado más bien antagónicas. El libro de Urantia explica que cada una de ellas tiene una visión distinta de la misma realidad, pero que no por eso tienen que ser incompatibles. El libro de Urantia las armoniza, algo que me parece muy importante. En lo material, el libro de Urantia nos indica cómo se originó la realidad, qué ámbitos y niveles la conforman, el origen del universo, cómo está organizado y cuál es nuestro lugar en él. En lo filosófico nos explica el sentido de la vida y la razón de nuestra existencia. Nos dice de dónde venimos, qué hacemos aquí y a dónde vamos después. Y en lo espiritual nos revela todo lo que somos capaces de entender sobre Dios y sobre su plan. Y afirma que solo hay una causa sin causa y que todas las personalidades del universo formamos una gran familia universal porque recibimos la vida y la personalidad del mismo Padre, del Padre universal. El libro de Urantia hace importantes aportaciones a la historia, a la ciencia
y hará filosofía. Pero aún así, no debe ser considerado un libro histórico, ni científico, ni filosófico. Aporta muchos datos, sí, pero no pretende invadir esas esferas ni arrogarse autoridad en ellas. El libro de Urantia no alienta, no pregona ni alienta en modo alguno una religión organizada. El libro de Urantia no constituye ni se derivará de él o no se debe de derivar nunca una religión. Reconoce que las grandes religiones de nuestro planeta son buenas en la medida en que nos acercan a Dios, pero deben abandonar toda esperanza de llegar a una uniformidad de credos, de dogmas y de ritos que son meramente intelectuales. Donde sí pueden unirse es en la adoración sincera del Padre de todos, porque esa sí es espiritual. Y afirma que cuando las diferentes religiones reconozcan la soberanía espiritual de Dios Padre, vivirán en paz entre sí. Y también dice que la verdadera religión es una experiencia espiritual de carácter personal que consiste exclusivamente en conocer a Dios como Padre y al hombre como hermano. Lo demás, ritos, ceremonias, dogmas, etc., solo son añadidos que nunca deben empañar la esencia de la verdadera religión y mucho menos convertirse en protagonistas. Bien, pues por todo esto y por lo que les voy a decir seguidamente, el libro de Urantia será reconocido en un futuro muy próximo, como les dije al principio, como una auténtica revelación para la humanidad, concretamente como la quinta revelación de carácter general otorgada al planeta. Por eso, este libro es válido para científicos, filósofos y religiosos, para ateos espiritualistas y reencarnacionistas, para cristianos, musulmanes y budistas. Es válido para todo tipo de personas porque explica la realidad tal cual es y porque fue escrito para todo tipo de personas. Lo único que hace falta para leerlo y comprenderlo es tener curiosidad y una mente abierta. ¿Qué dice el libro de Urantia? ¿De qué habla más concretamente? Miren, el libro de Urantia habla de muchísimas cosas a lo largo de sus más de 2000 páginas, de tantas que es imposible ni siquiera enumerarlas en una sesión como esta. Tengan en cuenta que solo el índice ocupa 60 páginas. Por ello, me limitaré a dar solo unas brevísimas pinceladas de algún tema concreto y luego pasaré a describir también muy brevemente el contenido del libro. El libro de Urantia nos presenta a Dios como la verdad infinita, la belleza infinita y la bondad infinita. También nos lo presenta como amor, como creador y como Padre. El libro de Urantia nos habla del plan eterno del Padre para nosotros sus hijos. Y en este sentido, fíjense lo que dice. En la mente de Dios hay un plan que incluye a todas las criaturas de todos sus inmensos dominios. Y este plan consiste en un propósito eterno de oportunidades sin límites, de progreso ilimitado y de vida sin fin. Y también dice, todos formamos parte de un plan inmenso, de una empresa gigantesca, y la enormidad de la empresa es lo que hace que sea imposible ver una gran parte de ella en un momento dado y durante una vida determinada.
y nos aclara esta cuestión interesante. No sois los destinatarios de toda esta labor divina y de todo este esmerado entrenamiento solo para que podáis sobrevivir y disfrutar de una felicidad sin fin y de un descanso eterno. Existe una meta de servicio trascendente más allá del horizonte de la presente era del universo. El libro de Urantia nos indica nuestra meta actual: aprender y evolucionar por experiencia, etapa tras etapa y mundo tras mundo, a lo largo de nuestra carrera ascendente en busca de la perfección. También nos describe con detalle esa carrera ascendente, nuestra carrera ascendente, dentro del tiempo y por el espacio, a través de distintos niveles. El nivel material, que es el que estamos viviendo ahora mismo, el nivel morontial, que es donde iremos después de la muerte, y el nivel espiritual, que es el más elevado de los tres y que nos llevará a alcanzar esa perfección. Siempre progresando hacia el paraíso, que es el centro de toda la creación. Pero, fíjense en esto, nadie nos obliga a participar en este proyecto de Dios. Dice textualmente el libro: ninguna criatura personal puede ser forzada a emprender la aventura eterna. La puerta de la eternidad solo se abre en respuesta a la libre elección de los hijos con libre albedrío del Dios del libre albedrío. Y esto es así porque el hombre y la mujer, por supuesto, somos verdaderamente los arquitectos de nuestro propio destino eterno. Bien, pues ahora veamos ya qué estructura y contenido tiene el libro de Urantia. Lo haré en breve, ¿verdad? Porque tiene mucha materia. El libro de Urantia se estructura en 4 partes precedidas de un prólogo. El prólogo es una guía anticipada de los significados que deberán atribuirse a algunos conceptos que van a ser utilizados más adelante y que habrá que completarlos. Las 4 partes del libro... Perdón, quería comentarles algo del prólogo. Quiero decirles que el prólogo no es fácil, es complejo. Ante esa dificultad, algunos lectores, los lectores más empedernidos, el buscador auténtico, persevera para comprender esos significados que apenas se esbozan en el prólogo, pero que van a poder ser completados y comprendidos a lo largo del libro. Otros lectores, pues, abandonan la lectura del libro en el prólogo. Obviamente, claro, no saben lo que se pierde. Y hay otras personas que ante la dificultad que el prólogo ofrece, se van a ese índice de 60 páginas, buscan aquellas materias que más les interesan y pasan directamente a ellas para ver qué dice ahí. Les advierto que estos lectores normalmente se enganchan con el libro. ¿Por qué? Pues porque encuentran respuestas que satisfacen sus preguntas. Bien, pues las 4 partes, ya paso ahí, las 4 partes del libro son el universo, la primera parte, el universo central y los superuniversos. La segunda parte es el universo local. La tercera parte es la historia de Urantia.
Y la cuarta parte es la vida y las enseñanzas de Jesús. Vamos a comenzar ya por la primera parte, titulada El universo central y los superuniversos. Esta parte primera nos habla de Dios. Nos dice quién es Dios, cómo es Dios y dónde vive. Nos dice también cómo se hace presente en nosotros, cómo nosotros podemos llegar hasta Él. Nos cuenta qué planes tiene para nuestra perfección. Nos habla también de la Trinidad y nos dice qué personalidades tienen su origen en ella y cuáles son sus funciones. También nos habla esta primera parte del paraíso y de sus satélites que lo rodean. Nos habla de la estructura general de toda la creación. Nos habla del tiempo y del espacio, de la gravedad y del movimiento, de la fuerza y de la energía, de la materia, de la mente y del espíritu. Como pueden ver, aquí hay mucho de ciencia. Nos habla esta primera parte de la composición y de los mundos que conforman el universo central, de la organización administrativa de los superuniversos. Soy consciente de que aquí estoy haciendo referencia a unos conceptos que ustedes no conocen. Ahora trataremos de aclarar algo más. Nos habla también de las personalidades que dirigen esos superuniversos y que los habitan, de sus funciones y actividades. Bien, aquí tenemos una imagen, una representación artística de la creación. Y también en la parte inferior nos muestra el camino evolutivo que seguimos los seres humanos. Aquel de la izquierda sería el planeta Tierra, representación de él. El camino que seguimos los seres evolutivos materiales desde nuestro planeta hasta llegar al paraíso. Pero bien, vamos a ver esa estructura. Nos va a explicar esta parte cómo está estructurado el universo maestro. Mire, el universo maestro es la denominación que en el libro de Urantia se utiliza para referirse a toda la creación, ¿sí? También se utiliza para toda la creación el universo de universos. Yo he puesto ahí el universo maestro, pero igual podría haber puesto el universo de universos. Y en este universo maestro podemos distinguir el paraíso, que es la residencia divina y el centro de toda la creación. Al paraíso llegaremos nosotros también. Bien. Más allá del paraíso, el paraíso tiene una forma elipsoide o ovalada, ¿sí? Más allá del paraíso hay 3 circuitos de 7 satélites cada uno. En total 21 satélites alrededor del paraíso, 7, 7 y 7, ¿sí? Se les denomina también esferas sagradas del paraíso a estos satélites. Más allá de esos satélites se encuentra el universo central. Antes me refería a él. El universo central es la residencia de seres espirituales perfectos. Nosotros también pasaremos por ese universo central. Todavía no somos seres espirituales perfectos, somos seres perfeccionables, pero por ahí pasaremos también. El universo central está conformado por 7 circuitos, cada vez más amplios, ¿verdad? Y lo conforman 1000 millones de mundos perfectos. Eso nos dice el libro de Urantia. Y nos habla bastante de ellos. Más allá de ese universo central se encuentran los 7 superuniversos, que los he señalado de esa manera. Estos 7 superuniversos son estructuras verdaderamente gigantescas. De hecho, nosotros vivimos en el superuniverso número 7 y recibe el nombre de Orvonton, ese superuniverso en el libro de Urantia, ¿verdad?
Bien, en los universos es donde vivimos los seres materiales a lo largo de nuestra carrera ascendente, de una parte de ella, y también viven una infinidad de órdenes, de personalidades también. Cada superuniverso aproximadamente tiene 1 billón de mundos, 1 billón de mundos, muchos mundos. Y naturalmente, como he dicho que es una estructura muy gigantesca, se subdivide en estructuras más pequeñas. Esto no es difícil de entender si pensamos simplemente en que, por ejemplo, Perú, pues se subdivide, Perú es un país enorme, ¿no? Pero se subdivide en regiones, ¿sí? En provincias, ciudades, pueblos, es decir, unas estructuras grandes, como por ejemplo Perú, pues es normal que se subdivida en unas estructuras más pequeñas para hacer más manejables los gobiernos. Pues igual, el superuniverso de Oroconto se subdivide en estructuras más pequeñas. Ahora me voy a referir, en la segunda parte ya, a una de esas estructuras. Sigo, todavía nos quedan 4 niveles de espacio exterior que están más allá de estos 7 superuniversos. Ahí los he marcado de esa manera, como ven, el nivel número 4 ya se me sale de la pantalla. Entonces, esos son universos que todavía están en formación, todavía no hay allí personalidades, se están formando. Bien, entonces vamos a pasar ya a la segunda parte, que se titula el universo local. Como os he dicho antes, el universo local es una estructura más pequeña que el superuniverso. De hecho, en el superuniverso hay 100.000 universos locales. Este en concreto, el libro de Urantia nos explica al principio de esta segunda parte la evolución de los universos locales y enseguida se centra en el universo local de Nevadón, que es donde se encuentra nuestro planeta, que recibe el nombre de Urantia. Es decir, es como si el libro de Urantia se llamara exactamente el libro de la Tierra, ¿sí? Bien, ahí se encuentra nuestro planeta, pero no solo él, sino 10 millones de planetas similares más o menos al nuestro. Las criaturas personales que hay allí pueden parecerse más o menos o casi nada, pero son criaturas materiales que están llamadas también, como nosotros, a la perfección. Esta segunda parte nos habla, fíjense, de los creadores y administradores del universo local de Nevadón, que es, digo, donde está nuestro planeta. Nos habla también de su estructura general y de sus diferentes formas de gobierno. Antes he comentado que esto es una estructura más pequeña que el superuniverso, pero más pequeñas que el universo local hay otras estructuras, las constelaciones y los sistemas. Ahora haré mención al llegar a otro punto de estos. Entonces nos cuenta su estructura general y sus diferentes formas de gobierno. Nos habla de sus mundos evolutivos habitados, como el nuestro, por ejemplo. Nos habla de las diferentes épocas planetarias que se suceden generalmente en esos mundos evolutivos y también del desarrollo de la civilización progresiva que corre paralela a esas épocas planetarias. Nos habla esta segunda parte también de los mundos morontiales de transición, que son aquellos a donde vamos después de nuestra muerte para seguir nuestra carrera de perfección hacia el paraíso. Antes les había comentado, al hablar de los niveles, el nuestro, que era el material, otro nivel morontial. Ahí es donde están esos mundos morontiales de transición, por los que habremos de pasar siempre evolucionando, siempre aprendiendo. Nos habla también, fíjense en esto, de cómo se produce nuestra resurrección en esos mundos, de nuestros logros en ellos.
Nos habla también de las innumerables órdenes de personalidades que colaboran en nuestro proceso de aprendizaje. También nos habla de la rebelión de Lucifer. Todos hemos escuchado algo sobre esa rebelión, ¿sí? Lucifer era el gobernante espiritual de un sistema de mundos. En ese sistema está nuestro planeta y 1000 más, o sea, mil mundos aproximadamente siempre, ¿no? Hay en el sistema de mundos que gobernaba Lucifer. Lucifer se rebeló contra su propio creador y arrastró en esa rebelión a gobernantes espirituales algunos gobernantes espirituales de los planetas. En el sistema que él gobernaba, hay 1000 mundos aproximadamente como el nuestro. 37 de esos mundos se unieron a la rebelión de Lucifer. Quiero decir, los gobernantes de esos mundos se unieron a la rebelión de Lucifer. Pues el libro nos habla extensamente sobre esta cuestión. Bien, pues pasamos ya a la tercera parte, que es la historia de Urantia, la historia de nuestro planeta, obviamente. Y nos cuenta el libro sobre la formación del sistema solar, sobre el desarrollo geológico de nuestro planeta, el establecimiento de la vida en la Tierra, el nacimiento, la evolución y la historia del hombre. Nos habla de la aparición de las razas de color y de su distribución por el planeta. Nos habla de la primera revelación planetaria. Fíjense, antes le comenté que el libro de Urantia es la quinta revelación de carácter general otorgada al planeta, le dije. Bien, pues aquí nos habla de la primera revelación planetaria que tuvo lugar hace 500.000 años y corrió a cargo del gobernante espiritual de nuestro planeta. A los gobernantes de los planetas se les llama en el libro de Urantia príncipes planetarios. Bien, pues esa revelación fue la primera que hubo en nuestro planeta, cuando el hombre pues era todavía bastante primitivo. Y corrió a cargo de ese príncipe planetario. Y por último, aquí en la pantalla, cómo afectó en Urantia la rebelión de Lucifer. Porque, como he dicho antes, el príncipe planetario de Urantia se unió a la rebelión de Lucifer y eso trajo consecuencias negativas para nuestro planeta. La rebelión de Lucifer se produjo hace aproximadamente 200.000 años. Obviamente, el príncipe planetario que nos había aportado la primera revelación planetaria, esa revelación planetaria anduvo bien durante 300.000 años. Hay que tener en cuenta que los hombres eran todavía muy primitivos. Bien, pues a partir de ahí se sufrió en el planeta las consecuencias de esa rebelión planetaria a la que el príncipe de acá se unió. Esta tercera parte también nos habla de la evolución de la sociedad y del Estado, del gobierno de un planeta vecino. Ojo, nos cuenta de manera, como nos dice el libro, muy excepcional, nos hablan de cómo se gobierna en un planeta vecino, que además ese planeta también se había unido a la rebelión de Lucifer, pero nos cuenta cómo se están desenvolviendo en un planeta cercano. Nos hablan de la verdadera historia de Adán y Eva. Digo verdadera historia, ¿por qué? Pues porque Adán y Eva no fueron los primeros seres humanos. Es más, ni siquiera fueron seres humanos. Adán y Eva fueron seres de una orden superior a los seres humanos que vinieron a nuestro planeta para darnos la segunda revelación planetaria. También vinieron para mejorar nuestra biología, para hacer que nuestros cuerpos fueran más sensibles a la realidad espiritual. Adán y Eva fracasaron parcialmente en su misión. Por eso se habla de el pecado o la falta de Adán y Eva. Se habla así en la Biblia, ¿no? Porque fracasaron parcialmente. Ellos nos aportaron la segunda revelación planetaria. Nos habla también esta
tercera parte del desarrollo de la civilización moderna, de la evolución del matrimonio y de la evolución de la religión. Aquí ven mucho de historia, ¿verdad? Y en la pantalla anterior también. Nos cuenta también esta tercera parte las enseñanzas de Melquisedec, el sabio de Salem. En la Biblia, si ustedes han visto, y en los evangelios, se menciona a Melquisedec como el sacerdote del Altísimo, ¿sí? Bien, este Melquisedec fue contemporáneo de Abraham, de esto hace 3.800 años. Y este Melquisedec aportó la tercera revelación al planeta, asesoró a Abraham vamos a ver si me sale, el Dios único, ¿sí? El Dios único, el monoteísmo. Por eso Abraham y todo el mundo hebreo, pues era el que tenía más clara la idea del monoteísmo. Bien, pero también este Melquisedec expandió esa revelación por África, por parte de Europa, por Oriente, es decir, estuvo 94 años. Melquisedec tampoco fue un ser humano. Melquisedec fue una personalidad bastante elevada de nuestro universo local. Y vino porque la idea de Dios se estaba perdiendo. Había cantidad y cantidad de pueblos que tenían dioses a punta pala, ¿no? Perdón por la expresión que no sé si aquí se usa. Tenían muchos dioses. Él vino con la idea de decir que el Dios era solo uno y de esa manera enseñar en el monoteísmo. Bien, nos habla también de los diferentes niveles de realidad del universo, del Espíritu de Dios en el hombre. Quizá hayan oído ustedes que nosotros somos el templo de Dios, me imagino que han podido escuchar. Bien, pues nos habla de eso, del Espíritu de Dios en el ser humano, ¿verdad? Y nos habla de la supervivencia de la personalidad. Y bien, pasamos ya a la última parte, a la cuarta parte del libro de Urantia. Esta parte está consagrada por entero a la vida y a las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Año tras año y a veces día tras día. La cuarta parte ocupa aproximadamente unas 700 páginas del libro y constituye un relato verdaderamente inédito, sublime y conmovedor. Se lo aseguro. Nos habla esta primera parte de quién era realmente Jesús y a qué vino. Jesús vino con una misión. Y entre parte de su misión fue darnos la cuarta revelación a todo el planeta. Jesús nos amplió la idea que hasta entonces se tenía de Dios. Jesús nos dijo que Dios es nuestro Padre. Antes de Él, raramente se hablaba de Dios como Padre, pero Jesús nos vino a decir que Dios es el Padre de cada uno de nosotros. Bien, pues aportó esa revelación. ¿Y quién era realmente Jesús? Bueno, Jesús fue una personalidad humana, ciertamente, nació como un bebé de una mujer y vivió como un ser humano toda su vida, pero también era una personalidad preexistente. En el libro de Urantia, Jesús no es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es un hijo creador, y ya les anticipo que Jesús es el creador de nuestro universo local de Nevadón. Bien, Jesús vino fundamentalmente a mostrarnos en su vida al Padre Universal, a Dios nuestro Padre. No voy a entrar en más detalles de la revelación. Nos habla el libro de la época de Jesús y de su familia, principalmente de sus padres y de sus hermanos. Nos habla de sus años perdidos,
Sabemos que los evangelios pues no nos cuentan casi nada de su infancia y de su adolescencia. Y en el libro de Urantia se nos cuenta infancia, adolescencia y madurez, porque antes de que Jesús hiciera su vida pública, por decirlo así, en la que cuentan los evangelios, Jesús tuvo bastante vida muy interesante. De hecho, el libro nos habla de sus viajes por el mundo civilizado de aquellos tiempos. Fíjense, también nos habla de su enfrentamiento, de Jesús, de su enfrentamiento verbal a los líderes planetarios de la rebelión de Lucifer. En los evangelios se hace algo de mención a esto, ¿sí? Entonces el libro de Urantia sitúa ese acontecimiento, ese hecho en un lugar concreto y nos habla de lo que pasó allí. Nos habla de Juan el Bautista y de los 12 apóstoles, del bautismo de Jesús y de las grandes decisiones que tomó después del bautismo. Nos habla de sus giras de predicación y de sus innumerables discursos. Muchísimos más que los que recogen los evangelios. Nos habla de lo que significaba para Jesús el reino de los cielos. En los evangelios se hace bastante mención al reino de los cielos o al reino del Padre o al reino de Dios, que son a fin de cuentas expresiones semejantes. Pero no se nos cuenta realmente qué significaba para Jesús ese reino de los cielos o ese reino del Padre o ese reino de Dios. El libro de Urantia entra en esos detalles también. Y nos habla de sus muchas enseñanzas, claro, privadas y públicas. También nos habla de sus milagros, de su juicio, muerte y resurrección, de sus múltiples apariciones, que fueron bastantes más de las que se recogen en los evangelios. Nos habla de la donación de su espíritu de la verdad. Esto podría estar relacionado con Pentecostés, con el Espíritu Santo, pero es otro concepto, no es exactamente el mismo. Nos habla de la donación que nos hizo de su espíritu de la verdad. Nos habla de la adulteración que después sufrió su mensaje, después de que él muriera. Y nos habla de los siglos posteriores. Bueno, esta parte contiene, en mi opinión, las enseñanzas de Jesús libres de la tradición y del dogmatismo, y constituye, en mi opinión, la mejor ayuda que el hombre y la mujer de hoy pueden recibir para comprender la personalidad del Padre Universal. Personalmente, puedo asegurarles que esta cuarta parte, de manera específica, y el libro de Urantia en su conjunto, han transformado mi vida, llenándome de alegría y de esperanza. Pero sobre todo han fortalecido mi fe, la fe de que Dios es mi Padre y el Padre de cada uno de ustedes. Bien, pues con esto termino esta presentación. Ojalá haya podido transmitirles que las enseñanzas del libro de Urantia son de una gran amplitud y variedad, que son lógicas, instructivas y coherentes, como ya les comenté, que están llenas de bondad y de belleza, y que por todo ello, quien las conoce, sabe y siente que son convincentes, verdaderas y totalmente creíbles. Si es así, y sobre todo si ustedes sienten que no perdieron su tiempo acudiendo a esta presentación, nosotros habremos cumplido con nuestro objetivo inmediato, el de hoy, que era presentarles el libro de Urantia. Para lograr nuestro sueño final y el sueño de muchos de ustedes, ese que les comenté al principio, de alcanzar un mundo mejor, necesitamos mucho más. Y por eso les invitamos a que lean con mucha atención el libro de Urantia
que se lo pueden descargar gratuitamente por internet o en cualquiera de los folletos que tenemos en la mesa, escaneando el código de barras. Se lo pueden descargar al celular, al computador o donde quieran. Bueno, pues muchas gracias a todos y ahora pues estamos a su entera disposición para que nos formulen las preguntas que deseen.